Hola Luciana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Tú me escuchas? Hola, mi querida. Te escucho ¿Cómo es? bien. Bien, Bien acá. ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien, Martica. Muy ocupada con cosas de la fundación y cositas más ahí que hacer. Ay, Pero qué todo bien, bueno. todo bien. Bueno, quiera, ya más acostumbrados a estar en la casa, ¿no? Sí, un poquito más, pero claro que es un poquito difícil aún, Sí, pero hay que arreglar la casa toda, ¿no? Todos están en casa, entonces cada uno tiene su espacio. La sí, sala es verdad. viró. La Hola, sala... buenos días. Hola Sheila, Hola, buenos días. Sheila. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Bien, ha ido? gracias. Súper ¿Cómo vas con esos chicos? bien. Eso es un reto grande, ¿cierto? Sí es. Cada día una aventura. Sí, bien ocupadita, ese es bueno. Sí, Mejor que estar ocioso. sí, es verdad, es algo No, muy bueno. los chicos de vacaciones es que imagino que es duro. No, mejor, Sí, mejor do que en clase con la mamá, Luciana. Ah, verdad. Yo no tengo este problema, la verdad, porque Mica hace todo solo. Pero Sí, ahora de vacaciones sí que es duro, que quedamos aquí con él para acá y para allá y no. ¿Qué haces? sí, ¿Qué es haces? duro. No podía hacer un sí. viajecito, pero bien. Bueno, nos tocó. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos del Facebook Live que nos Sí. acompañan. Glorita, bienvenida. Rosalvita, Henry, Jorge Meneses, qué bueno saludarte y saber que nos acompañas, Jorgito. Gloria Estela Melo, bienvenida. Bueno, nos vamos eh, agregando varias personas a nuestra clase de hoy. Bienvenidos. Qué rico saludarlas aquí por el Zoom, verlas, que igual nos extrañamos mucho con toda esta experiencia nueva del Facebook, con toda esta experiencia nueva del Zoom y pues de aprender a través de estas herramientas maravillosas. Henry, qué rico saludarte, buenos días. Alina también, súper bienvenida a nuestra aula espírita por el Facebook Live. Vamos ya a terminar la última parte de nuestro capítulo 11 de Misioneros de la Luz. Fíjate que este capítulo nos llevó 4 clases donde pudimos aprender muchas cosas y donde hemos analizado muchas situaciones de lo que es nuestra vida en la espiritualidad, de cómo cada uno de nosotros al pasar de la vida material a la vida espiritual encontramos tantas sorpresas que no nos alcanzamos a imaginar. Y más aún cuando hemos tenido un pensamiento materialista, donde pensamos que la vida termina con la muerte, que es el caso de este amigo Raúl, que él pensó deshacerse de un problema, de una situación de conciencia seguramente, de una situación de obsesión, tal vez, porque no lo aclara en el libro. Sin embargo, encontró que su vida continuó agravado a una situación aún más grande, agravando toda su situación interior, todo su sufrimiento, todo su dolor, pues debido a esto, a que no sabía, no tenía ni idea de cómo era la vida más allá de la sepultura. Entonces es algo muy bueno para nosotros analizar, para aprender, porque a veces nosotros también aún teniendo el conocimiento de la vida, más allá de la muerte física, de la desencarnación, como llamamos nosotros, suponemos, porque hemos creado a través también de las enseñanzas espíritas, a veces un determinismo. Hemos sido deterministas en el sentido de que pensamos que si hacemos tal cosa nos va a suceder esto, si fulanito hizo tal cosa le va a suceder esto. Sin embargo, todo es muy relativo dentro de las leyes de Dios porque cuenta mucho nuestra conciencia, nuestros actos. En este caso de Raúl contó tanto la conducta de su esposa,
la conducta de haber sido un buen padre, un buen ser humano, dentro de algunos aspectos, un buen ciudadano, un buen compañero de trabajo. Sin embargo, tenía dentro de su conciencia un acto gravísimo, que fue haber matado a su amigo para quedarse con la novia y formar un hogar con ella, que fue lo que desencadenó todo este proceso de tormento psicológico, emocional, que lo llevó pues a suicidarse de esta manera. Entonces vamos a ver cómo termina nuestra historia en el día de hoy, cómo termina toda esta situación, toda esta vivencia de estos hermanos que en ese proceso de intercesión tan importante. Y es bien, bien interesante todas estas enseñanzas de André Luis, porque nos ayuda, también es una invitación a nosotros ser intercesores de otros en momentos difíciles, en momentos de dolor, en momentos de incertidumbre. Podemos interceder sin estar junto a ellos, sino a través de una oración, a través de un buen pensamiento, a través de la solidaridad humana. Podemos llegar a interceder por aquellas criaturas que sufren mucho. Tenemos también a Gladysita, a Mónica, qué chévere que Mónica nos acompañe. Buenos días, Gladys y Carlitos, desde Cajicá, súper bienvenidos. Bueno, tenemos 10 personas en nuestro Facebook Live. Entonces, antes de iniciar, ya que Henry nos acompaña hoy acá en el Zoom, le voy a pedir a Henry que por favor nos haga la oración de inicio. Profe, muchas gracias. Bueno, ante todo, para mí todos mis compañeros, que cerremos nuestros ojos, calmemos nuestros pensamientos, olvidémonos por un momento de todas las situaciones materiales que tengamos alrededor y reconozcamos ante todo el amor de Dios que en todo momento nos acompaña. Que el amor es tan grande de Dios hacia nosotros que nos has permitido estar acá en la tierra nuevamente para poder aprender, superarnos, para poder revivir nuestras faltas del ayer y ante todo poder quedar en paz con nuestra conciencia. Con la ayuda del Maestro Jesús, Espíritu guía de todos los que estamos en la tierra, quien nos acompaña en este procedimiento, y aquellos espíritus buenos que están alrededor de nuestra vida, pidamos para que todos, los que estemos menos equivocados, los que más equivocados estemos, podamos alcanzar la paz y la tranquilidad. Que el progreso llegue a nuestro planeta, que todas las personas que en este momento están sufriendo por distintas circunstancias económicas, sentimentales, todas reciban el consuelo de nuestro Señor, Creador. Que así sea. Que así sea. Gracias, Jaime. Henry. Yo siempre le digo Jaime, pero es Henry. Bien, bueno. Entonces vamos a colocar acá una pequeña diapositiva que preparé para quedar allí. Entonces vamos a seguir en nuestro libro. Entonces vamos a dar continuidad para ver cómo este es el proceso de Raúl ya en la espiritualidad. Entonces habíamos quedado en que Raúl les comentó, le contó, se confesó con André Luis y con Alejandro el motivo o la situación que lo llevó al suicidio, que fue el homicidio que él causó, que él hizo contra su mejor amigo, que le prestó auxilio. Ay, no. Le prestó auxilio y él desafortunadamente no supo cómo valorar esa ayuda de él y pues cometió el error de cegarle la vida y ahí fue donde todo esto pues sucedió y fue tan triste para él
porque comenzó a vivir un proceso de persecución, según lo que él habla ahí, porque lo veía, lo sentía, sentía como él lo perseguía, lo culpaba. Sin embargo, podría ser también su mismo proceso interior, su mismo sentimiento de culpa que hacía que él sintiera todo esto, porque finalmente el libro no clarifica si fue una obsesión o fue él mismo por el arrepentimiento del acto cometido. Es importante nosotros siempre aprender, de acuerdo a esta historia, a limitar y a comprender nuestras pruebas, a aceptar la situación en la que estemos, porque seguramente nosotros a veces no aceptamos la circunstancia en la que estamos, no aceptamos, en este caso Raúl no aceptó que la mujer que a él le llamaba la atención, que le despertaba tantos sentimientos, que le despertaba una atracción física, una atracción emocional, ya estaba comprometida, ya tenía un compromiso de sus sentimientos. Sin embargo, él usó su estrategia destructiva para destruir el ser llamaba en ese instante, que era su mejor amigo, y quitarle la vida para quedarse con el amor de la novia querida, que en este caso es la viuda. Entonces es importante nosotros siempre tener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos una tarea que cumplir en la tierra, una ley causal que cumplir. Debemos aprender a manejar esos sentimientos, a manejar esa necesidad de posesión, porque los seres humanos tendemos a ser muy caprichosos, que fue el caso de Raúl. Él se encaprichó y como cuando uno quiere tener un trofeo, eh, eh, él quiso tener a la chica como su trofeo porque se enamoró de ella, pero fue una necesidad más de posesión. Sin embargo, al envenenar al amigo para quedarse con ella, se generó en su interior un sentimiento de culpa, no tuvo paz, no pudo disfrutar tampoco del amor ni del cariño que ella le brindaba, pues por lo mismo, porque estaba manchado con un acto impuro, con un acto inmoral que fue quitarle la vida. Entonces todo eso era asumir esa enfermedad, le daba pena con sus hijos, estuvo a punto de ir a la autoridad y denunciarse a sí mismo, pero tampoco tuvo el valor porque pues pensó en sus hijos, en la vergüenza que iba a causar, en enfrentar también a la mujer que había amado y que lo amaba también ya, en una realidad tan triste y tan dura como esta. Entonces, finalmente optó por el suicidio, que para él de pronto en ese momento fue su mejor solución. Sin embargo, es una de las más tristes para su espíritu, para su evolución espiritual como seres eternos que somos. Entonces, hay muchos aspectos cómo analizar y cómo traer todas estas enseñanzas a nuestra vida, porque a veces nosotros en un acto de angustia, en un acto de desespero, de incertidumbre, no alcanzamos a razonar todas las cosas y nos dejamos llevar por el primer impulso, por el primer pensamiento que nosotros creemos que es el mejor para nuestra vida, pero no siempre lo es. Entonces vamos a continuar con nuestra historia, que sigue siendo interesante, a ver cómo culmina todo este proceso de intercesión de Alejandro junto con todos estos espíritus que también buenos han auxiliado y han ayudado y han cooperado en cada momento de la historia para el bienestar, para ayudar, para rescatar a nuestro amigo Raúl. Entonces, dice así, en este libro que yo tengo, que lo voy a colocar acá en la cámara, vamos en la página 147, en el antepenúltimo párrafo. Bueno, dice aquí, en los mayores abismos, Raúl, hay, bueno, entonces aquí quedamos en que bueno, lo que les comentaba, estaba él conmovido, estaba angustiado, porque pues estaba siendo descubierto, no sabía qué hacer, estaba muy desorientado. Entonces, Alejandro le da la siguiente instrucción.
Bueno, voy a retomar de antecito. Entonces, terminada la extensa y amarga confesión de Raúl, tenía el pecho oprimido y lentas lágrimas lavaban su rostro. Conmovidísimos, no sabía por mi parte qué expresar. Aquel oculto drama era capaz de impresionar corazones de piedra. Alejandro, demostrando la altura de sus elevadas experiencias, tenía respetable serenidad y dijo: en los mayores abismos, Raúl, hay siempre un lugar para albergar la esperanza. No se deje dominar por la idea de la imposibilidad. Piense en la renovación de su oportunidad. Medite en la grandeza de Dios. Transforme su remordimiento en propósito de regeneración. Y este pequeño párrafo nos habla mucho a todos nosotros, porque por más que hayamos cometido errores graves en nuestra vida, en esta existencia, o en existencias anteriores, o en existencias mucho, mucho más anteriores, nosotros siempre tenemos la oportunidad, por ese amor de Dios, de resarcir nuestros errores. Entonces Él viene y le dice aquí que debemos meditar en la grandeza de Dios, porque Dios en su inmenso amor, en su inmensa sabiduría, es supremamente bondadoso. Y dentro de esa bondad están las diferentes oportunidades que nos da para nosotros ir en ese proceso de aprendizaje. Entonces, siempre debemos estar agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da, hasta por la oportunidad de equivocarnos, porque eso nos permite no volvernos a equivocar, no volver a caer en el error, que eso es lo importante. Por eso Jesús, cuando sanaba, decía: ve y no peques más. El pecado es el error, la ignorancia, todo aquello que nosotros hacemos mal por ignorancia o por gusto. Entonces, no peques más, no sigas en el error, y es lo mismo que está diciendo aquí con unas palabras diferentes Alejandro. Transforme su remordimiento en propósito de regeneración. Entonces, si nosotros tenemos muy cargada nuestra conciencia, si tenemos cargado nuestra alma por situaciones pretéritas, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con cualquier circunstancia que tengamos, pues ese remordimiento significa que nuestra conciencia está despertando. Entonces, eso significa que estamos teniendo una conciencia más profunda del bien y del mal. Y cuando tenemos esa conciencia más despierta del bien y del mal, pues entonces ese remordimiento es una invitación a no repetir las acciones negativas que hemos hecho, cuando la vida nos dé la oportunidad de estar en las mismas circunstancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que ha sido infiel, ¿sí? Y de pronto, durante mucho tiempo de su existencia, pensó que eso era natural, ser infiel, que todo el mundo lo hace, que no hay problema. Desde que la otra persona no se dé cuenta y no sufra, pues nada, no importa, ¿sí? Pero de pronto hay algo que hace que esa acción genere un remordimiento, un sentimiento de culpa, una angustia, un dolor interior. Entonces, ahí significa que ya su estado de conciencia está cambiando. Entonces está diciendo, entonces ya la conciencia está despertando y está diciendo: estás actuando mal. Entonces ya hay una conciencia más despierta del bien y del mal. Y ahí ese remordimiento, esa angustia que sentimos, ese dolor interior, es el que nos está invitando a transformar nuestras acciones, a no volverlo a hacer. Antes lo hacía porque era un ser ignorante y dormido, con una conciencia más dormida. Pero cuando tengo conciencia y siento que eso está mal hecho, mi interior me dice que no lo debo hacer, que está mal, que estoy dañando a la otra persona, que me estoy dañando a mí mismo, que quizá me estoy engañando, que no me siento conforme, que no soy transparente en los sentimientos. Entonces, esa es lo que habla acá Alejandro, es la oportunidad de regeneración, de no volverlo a hacer, de transformarme, de cambiar. Entonces, cuando esté frente a una oportunidad, del ejemplo que les estoy dando, de infidelidad, pues, ¿qué voy a decir? Me voy a detener y a decir: no, porque yo ya no voy a volver a hacer esto, porque sé que voy a hacerme daño a mí mismo y le voy a hacer a mi pareja o a mi esposa, a mi esposo, a la persona con la que yo comparto mis sentimientos, mi vida, un daño muy grande. Entonces, ya ahí tuvo la oportunidad de regenerarse, de cambiar. Entonces, esa es la invitación que está haciendo en este instante
a Alejandro a Raúl. Decirle, por más difícil que haya sido la situación, por más que tú te hayas equivocado y en este momento estés consciente de este hecho, pues hay una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque Dios es grande, la grandeza de Dios es inmensa, su bondad infinita y su amor para con sus hijos es infinito e incondicional. Entonces, Él nos da la oportunidad de aprender bajo nuestra propia responsabilidad, de adquirir la responsabilidad. Entonces, fíjese cómo en una dificultad tan grande, en una situación que si nos ponemos nosotros a pensar en la situación de Raúl, es bien complicado. Pero si vemos ya el alivio emocional que le da Raúl con estas palabras terapéuticas para tranquilizar su confianza y que él empiece a pensar de una forma diferente para su propia rehabilitación espiritual, moral, periespiritual, porque todo su periespíritu también está enfermo y entonces él necesita modificar mucho su forma de pensar para poderse reconstruir las células periespirituales y para llegar de aquí a mañana a encarnar con problemas de salud física en su corazón por lo que sucedió. Sin embargo, debe tener mucho valor para afrontar las nuevas pruebas que se le van a presentar por un momento de debilidad moral. Bueno, seguimos con nuestra lectura. Dice, y después de una ligera pausa, mientras el infeliz se deshacía en llanto, el mentor prosiguió. En verdad, sus males actuales no pueden desaparecer milagrosamente. Todos haremos la cosecha de acuerdo a nuestra siembra, pero también nosotros, los que hoy estamos aprendiendo alguna cosa, ya pasamos innumerables veces por la acción del recomenzar. Tenga calma y valor. Te lo invita a que, pues, a reconocer que se equivocó, que va a comenzar un proceso de mejoramiento, que va a cosechar de la siembra que hizo, en este caso, la siembra de haberle quitado la vida a su amigo, de haber sido pues un asesino y de haberse suicidado además, debe cosechar esa siembra negativa, pero sin embargo, no está solo porque todos hemos cometido errores. Entonces, dice, entonces, ¿qué le está diciendo Alejandro? Yo no te estoy juzgando. Tú vas a recoger tu siembra. Sin embargo, todos hemos pasado por ahí y todos hemos podido rehabilitarnos y recuperarnos. Entonces, fíjese cómo se cambia la forma de hacerle caer en cuenta a este hermano su equívoco, de una forma totalmente amorosa, totalmente fraterna, totalmente como un hermano, como uno esperaría que lo hicieran con uno mismo. Entonces es una práctica de caridad impresionante, la de Alejandro para con Raúl, para ayudarlo a despertar y hacerle caer en cuenta esta situación sin que él se sienta juzgado, señalado, aumentando su dolor interior. Entonces es bien interesante esta parte. Enseguida Alejandro pasó a notificarle la causa de nuestro interés, explicándole que el trabajo de auxilio fraterno fuera iniciado a través de las oraciones de la esposa cariñosa y desolada. Le dio noticias de ella, de los hijitos y de los ancianos tíos. Le habló de las nostalgias de Esther y de su ansiedad para verlo, aunque fuese por un ligero minuto mediante la oportunidad del sueño físico. Entonces aquí ya él le está explicando, porque ya él está más estable, puede entrar en un diálogo, comprender de dónde se originó todo el auxilio que él recibió. ¿Sí? Gracias a ese amor de la esposa, a esa entrega, a esa oración sentida, a ese auxilio que pidió la espiritualidad para poderlo ver o saber lo que había sucedido con él. Escuchando las últimas informaciones, el suicida pareció reanimarse vivamente y observó, ¡ay, no soy digno! Mi miseria le acentuaría sus dolores. Pero el orientador, acariciándolo paternalmente su frente, prometió intervenir y solucionar el problema. Nos reiteramos nuevamente y percibiendo mi profunda sorpresa, Alejandro ponderó. En el pequeño drama que estamos observando, amigo mío, usted puede calcular la extensión y la complejidad de nuestras tareas en servicio de intersección. Nuestros compañeros encarnados nos piden a veces determinados trabajos
ignorando cuán distantes se hallan del conocimiento de las verdaderas situaciones. Para la sociedad humana, Raúl es una víctima de sicarios ocultos, cuando en realidad no es otra cosa que víctima de sí mismo. Para la compañera es el marido ideal, mientras que fue un criminal, un suicida. Entonces lo que decía, la reflexión del inicio de la clase de hoy está resumida en este párrafo, donde para nosotros cuando una persona parte, o para muchas culturas, para la mayoría de los seres humanos, cuando una persona desencarna, se vuelve casi un ángel. Entonces y decimos, y por eso es que hay un adagio en nuestro país, Colombia, que dice que no hay muerto malo, ¿sí? Porque al no tener la presencia de la persona, entonces empezamos como a idealizar esa persona, a ver lo bueno, lo positivo, y nos olvidamos que era un ser humano como cualquiera, que cometió errores también, y que necesita de nosotros es la oración, el acompañamiento desde acá, con buenos pensamientos, con buenos deseos, pidiendo a la espiritualidad superior, a sus guías que lo ayuden en el despertar en la vida espiritual. O si no, y se fue una persona marcadamente mala, con malos sentimientos, con malas inclinaciones, pues nosotros lo que hacemos es juzgar, hablar, criticar, y no sabemos el daño que le estamos haciendo a esa criatura. Entonces, en este caso, dice Alejandro, pues recibimos los pedidos de nuestros hermanos encarnados, pero ellos ignoran la situación en la que está el espíritu. Entonces, para la gente, él había sido víctima de un homicidio. Y su esposa, para él era un esposo ideal, un esposo bueno, un ser humano, pero no sabía que él le había quitado la vida a su novio anterior, que iba a ser su esposo. Entonces, fijémonos cómo, y esperamos también la respuesta inmediata de la espiritualidad, cuando realmente ignoramos todo lo que sucede o todo lo que un espíritu debe hacer en la espiritualidad para ayudarnos a solucionar o a consolar nuestro corazón o a solucionar las dificultades que se nos puedan presentar. Entonces, es bien bonita esta aclaración, que tiene mucho que ver con el tema de la escala de los espíritus. Cuando nosotros estudiamos en el libro 2 del libro de los espíritus, ahí Allan Kardec, a través de los buenos espíritus, se clasificaron los diferentes órdenes de espíritus de acuerdo a nuestro adelanto moral. Entonces nosotros mismos podemos identificar en qué escala estamos de acuerdo a nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestros gustos, y asimismo cómo va a ser la siembra que hagamos, y de acuerdo a nuestra siembra que hacemos acá, vamos a ver cómo es nuestra cosecha en la espiritualidad, de acuerdo a todas esas experiencias, a todas esas situaciones que vivamos, a nuestros sentimientos. Todo esto nos ayuda a un buen despertar o a un triste despertar en la espiritualidad. Entonces vamos a continuar con la lectura. Comprendí las dificultades morales en las que nos hallábamos para poder atender la petición que nos conducía a semejante servicio. Las palabras del instructor no evidenciaban otra cosa. Comprendiéndolo así, osé preguntar: ¿cree usted que la hermana Esther esté suficientemente preparada para aceptar la realidad de nuestras conclusiones? Alejandro movió la cabeza negativamente y consideró: solamente son dignos de la verdad plena los que ya se encuentran plenamente liberados de las pasiones. Esther es profundamente bondadosa, pero todavía no alcanzó su propio dominio. No posee las emociones, más bien es poseída por ellas. En vista de eso, de modo alguno debemos ponerla en conocimiento completo de sus actos. Está preparada para el consuelo, no para la verdad. Entonces, están ahí hablando de la situación emocional interior de Esther, que aunque es una buena mujer, no es un espíritu maduro para asumir la realidad de su esposo. Entonces, ahí es importante la verdad, son solamente dignos de la verdad plena los que ya se encuentran plenamente liberados de las pasiones. Entonces, ¿qué significa esto para André Luis o para Alejandro? Que no le vamos a comentar toda la verdad a Esther, no vamos a decirle que él se suicidó, que además fue homicida, porque ella no está preparada para comprender eso, porque ella
ve a su esposo de una forma diferente por todo lo que ella vivió, porque él fue buen marido, buen esposo, buen padre, buen ciudadano, con sus cosas interiores bien guardadas. Entonces, ella no estaba preparada para ello. Entonces, una verdad de estas podría hacerle más daño. Por eso a veces no es bueno, hay muchas personas que en, en aras de la verdad hacen mucho daño, porque no saben a quién le están diciendo una verdad y con qué capacidad esa persona, si está en la capacidad de asumirla, si está en la capacidad de comprenderla, si está en la capacidad de asimilarla. Entonces es bien importante también cómo Alejandro le hace ver a André Luis la situación moral de Esther para recibir esta enseñanza. Las afirmaciones del instructor me chocaban en cierto modo. ¿Cómo omitir los pormenores de la tragedia? ¿No sería eso faltar a la realidad? ¿Por qué proceso consolar a la nostálgica esposa, ocultándole el sentido verdadero de los acontecimientos? Pero Alejandro, comprendiendo mis indagaciones, dijo, ¿con qué derecho perturbaríamos el corazón de una pobre viuda en la tierra, pretextando decir la verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos atormentado a las personas, a los seres queridos, a nuestra familia, con verdades o con nuestras verdades? Porque a veces damos por verdad algo que nosotros, que es una verdad para nosotros, sin embargo no es toda la verdad. Es una apreciación muy, muy personal, la damos como una realidad, la generalizamos y eso puede llegar a hacer daño a las otras personas. Entonces es importante saber cuándo y cómo administramos esa verdad y más cuando tiene que ver con la vida y con la situación de otras personas. Entonces es bien interesante este planteamiento de André Luis, de Alejandro. ¿Por qué motivo manchar la esperanza tranquila de 3 adorables niños, tal vez envenenando su destino tan solo para poder exhibirnos como campeones de la verdad? Entonces, ¿qué tanto daño podemos hacer con una verdad? Entonces diríamos, entonces la espiritualidad quiere que nosotros digamos mentiras. No, no hay necesidad, pero hay formas de omitir la verdad sin hacer daño y sin decir una mentira. Es cuando nosotros debemos dar la información necesaria a la situación en la que estamos, no ir más allá de lo que no nos han pedido decir o de lo que entendemos que las personas no pueden entender y comprender hasta cierto punto, ¿sí? Las mismas verdades de Dios son veladas. Démonos cuenta cómo Jesús hablaba de una forma a sus apóstoles que le entendían totalmente sus enseñanzas porque estaban capacitados para comprender la verdad acerca de Dios, de la divinidad. Y de otra forma diferente, didáctica, a través de parábolas, de cosas pintorescas, le hablaba al pueblo, a las personas que lo seguían, que tenían una menor capacidad de comprender, una menor capacidad de entender esas enseñanzas del reino de Dios. Y era la misma verdad, la misma enseñanza y la misma esencia de un Dios amoroso, de practicar el amor para con el otro, pero eran dos formas diferentes porque eran dos formas, digamos, dos mundos, dos inteligencias, digámoslo así, diferentes para comprender la verdad. Entonces, es bien interesante también nosotros, como más que todo las personas que trabajan en las casas espíritas como atendedores fraternos, hay que tener mucho cuidado con esta forma de hablarle a las personas acerca de la realidad espiritual, de la ley de causa y efecto, porque muchas veces en lugar de consolar, podemos asustar a una persona, ayudarla a angustiar más. Entonces es importante saber administrar las verdades, saber administrar la información, la forma como lo vamos a decir, y nos vamos a dar cuenta cómo aquí ellos, de una forma tan especial, ayudan a Raquel y también a Raúl, sin que ella se entere que fue un suicidio, sin que ella se entere de nada, y vamos a ver cómo sigue la lectura de interesante. Habrá más alegría en mostrar la sombra de un crimen que en el descubrir las fuentes de la conformidad.
André, amigo mío, la verdad exige mucho discernimiento. Cada palabra tiene su ocasión y cada revelación su oportunidad. Entonces, esta parte es súper importante. Entonces, cada palabra tiene su ocasión, o sea, el momento exacto, en el momento que estamos capacitados para entender. Y cada revelación su oportunidad. Sí, cada revelación, por pequeña que ella sea, nosotros tenemos la oportunidad de saber la verdad en el momento que estamos preparados para esa verdad. Y en este caso, Esther no estaba preparada para la verdad de la situación de su esposo. Y así nos puede pasar a todos nosotros en diferentes situaciones. Cuando no estamos preparados para la verdad, nosotros a veces mismos negamos la realidad. Entonces, ¿cuántos padres de familia que saben que sus hijos son portadores de una enfermedad grave prefieren negarse a entender que ese hijo o ese familiar tiene esa enfermedad para no asumirla? ¿Sí? ¿Saben? Se les dijo, pero no la asumen. Entonces, para ellos no es una verdad, es mentira. O cuando un hijo tiene un problema de consumo de drogas, o un padre, o un familiar, a veces nos negamos y nos hacemos los que no sabemos, lo que no es cierto. Solo cuando llega un momento difícil que entramos en un proceso de despertar y que ya estamos preparados para asumir esa verdad, como dice acá André Luis, entonces ahí ya la aceptamos esa verdad, aceptamos esa revelación, aceptamos esa realidad, en todos los aspectos de la vida. Entonces es importante tener en cuenta esta parte, que cada revelación tiene su oportunidad, o sea, es el momento oportuno, ni antes ni después. Por eso cuando estudiábamos en nuestras guías del curso de trabajadores espíritas, cuando hablábamos del momento en que llega la doctrina espírita de la humanidad, era el momento en que ella debiera llegar, porque era cuando estábamos preparados para entenderla, ni antes ni después, dentro de la planeación de la evolución del planeta, de la humanidad del planeta, por Jesús. Dentro de ese proceso nos damos cuenta cómo él llegó a doctrina espírita en el momento indicado, traernos un mensaje. Y ahí es pequeña, grande, buena o positiva o negativa que sea una revelación, siempre se dará en el momento en que estamos preparados psicológica y emocionalmente para ello. Y más en este caso que son las leyes causales de una familia, de un ser humano que involucra a seres que aman. ¿Ven? Entonces es muy, 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 muy bonita esta enseñanza de Alejandro para todos nosotros a través de André Luis. Entonces, no podemos comprender un servicio de socorro con la humillación del que suplica. Porque en este caso Esther estaba suplicando y pidiendo, pero si le dan la realidad de lo que sucedió, pues le iban a hacer más daño que bien. ¿Sí? Ella no hubiera podido asimilar esa situación. Entonces, por eso él dice, no podemos, en nombre de la verdad, en nombre de que ella sepa lo que sucedió, ir a hacer un daño, humillarle sus sentimientos, humillarle su amor propio, humillar todo lo que había sucedido hasta poderse sentir culpable, porque por el amor que Raúl sintió, le quitó la vida a su amigo, que sintió hacia ella, o esa atracción, le quitó la vida a su amigo. Entonces no sabríamos qué podría desenlazar en Esther esta verdad. Entonces por eso Alejandro le esclarece muy bien a André Luis sobre este aspecto tan importante. Entonces nos dice Porfirio acá, dice, no hay que criticar ni a encarnados ni a desencarnados. ¿Sí? A nosotros no nos compete el juzgar, nunca, porque cada uno de nosotros tenemos una forma de vivir. Por eso Jesús decía, no hagas al otro, o nos enseñó, no hacer al otro lo que nosotros no queremos para nosotros mismos. Si nosotros no queremos ser juzgados, no juzguemos. Si no queremos ser señalados, pues no señalemos. Si no queremos quitarle al otro, pues no, que nos quiten, no le quitemos al otro. Entonces, ese es el mayor código de relacionamiento, es ese, el tratar al otro como a nosotros mismos. Y dice aquí,
La oración de Esther no debe ser portadora de desaliento. Por eso mismo, no todos reciben cuando quieren la delegación de lo alto para el servicio de asistencia. Entonces, ¿qué pasa? La oración de Esther, el pedido de Esther, debía de ser era una oportunidad de ayuda, una oportunidad de auxilio espiritual y no un momento más bien doloroso o algo que fuera a desencadenar el dolor y el sufrimiento de esta amiga que recurre a la espiritualidad para calmar sus dolores. Registré la observación, dice André Luis. Ese día Alejandro y yo nos dirigimos a las autoridades del auxilio pidiendo la colaboración de una de las hermanas que trabajaba en los grupos de socorro con el fin de lograr una cooperación eficiente para el corazón de Esther. Fue destacada Romualda, hermana dedicada y bondadosa, que descendió a la tierra junto con nosotros, recibiendo con mucha atención las recomendaciones del prestigioso amigo. Alejandro nos extendió con muchas instrucciones. Romualda debería preparar la viuda espiritualmente para poder visitar en la próxima noche al esposo desencarnado y a continuación permanecer al lado de ella 2 semanas colaborando en la reanimación de sus energías psíquicas y cooperando para que se reorganice su vida económica mediante la colocación honesta y digna. Entonces, fíjese cómo esta oración y este pedido de Esther fue en 2 vías. Una, auxilió al esposo en su condición de desencarnado como suicida. Y otra, una acción del mundo espiritual para ayudarla a ella a solucionar sus problemas financieros, a solucionar sus problemas económicos, emocionales, y para ello designan a Romualda, que es una señora, un espíritu que viene desde la espiritualidad a apoyarla en este proceso. Entonces es la respuesta del mundo espiritual a la oración. Cómo ellos buscaron rápidamente un espíritu bueno que le podría auxiliar y vino con una tarea específica, prepararla para ir al reencuentro de su esposo, que fue lo primero que ella pidió, encontrarse con él, verlo y saber qué había sucedido. Y va a ayudarla a solucionar sus problemas financieros a través de un trabajo digno. Entonces, muy, muy interesante. Sigamos. Era digno de observar el cariño con que el delicado instructor atendía a estas providencias. Casi en el momento designado para el encuentro, los cónyuges llegamos al hospital volante de socorro espiritual, donde el instructor cuidó personalmente de todas las medidas. Recomendó a Raúl el mejor ánimo, insistiendo para que no pronunciase la menor expresión de queja para que se tuviera cualquier gesto impaciente. La elección de buenas formas, entendía, satisfecho y reanimando a todas las instrucciones. En pocos minutos Romualda entró en compañía de Esther, cuya mirada dejaba entrever angustia y expectación. Alejandro la tomó por el brazo y le mostró el compañero extendido en el blanco lecho. Entonces veamos cómo André Luis prepara también a Raúl para que no vaya a impactar con sus quejas, con su angustia, con su dolor a su esposa, que venía a la expectativa de saber cómo estaba y qué pasaba. Entonces, y se toman todas las medidas necesarias para que ella no se vaya a impactar, porque entonces ella, en lugar de despertar al día siguiente con una buena impresión de un sueño, de haberse reencontrado en la espiritualidad con su esposo, se iría a despertar con una angustia, como cuando uno tiene una pesadilla, entonces va a estar muy mal pensando que su esposo está sufriendo en la espiritualidad. Entonces Alejandro, y vamos a ir viendo cómo Alejandro hace este trabajo de una forma tan impecable para el bienestar emocional de Esther. Entonces,
Raúl, Raúl, gritó la desconsolada viuda, provisionalmente libertada del cuerpo carnal, lacerándole el corazón con su doloroso tono de voz. La conmoción de ella era extrema. Quiso proseguir, pero no pudo. Se le doblaron las rodillas y se encontró en genuflexión. Junto al lecho del esposo, sollozando, observó que los ojos de él estaban llenos de lágrimas que con esfuerzo no dejaba caer. Alejandro lo miraba con firmeza, dándole a entender la necesidad que tenía de sobrellevar con valor aquel angustioso testimonio. Como niño interesado en conocer las recomendaciones paternales, el suicida acompañaba los menores gestos de nuestro generoso orientador. Y al hacerle Alejandro una ligera señal, Raúl tomó la diestra de la compañera anegada en lágrimas y le dijo: no llores más, Esther. Ten confianza en Dios. Vela por nuestros hijos y ayúdame con tu fe. Me está yendo bien. No hay razón para que no nos lamentemos tanto, querida. La muerte no es el fin. Acepta la voluntad del Padre como yo estoy tratando de aceptarla. Nuestra separación es temporal. Nunca te olvidaré. También siento nostalgia de tu compañía, de tu dedicación, pero el Altísimo nos enseñará a transformar esas nostalgias en esperanzas. Las palabras del suicida, como la dulce inflexión de su voz, me sorprendían. Raúl demostraba una potencial y delicadeza y de finura psicológica que hasta entonces no había revelado a mis ojos. Fue entonces que, agudizando mi percepción visual, noté que hilos tenuísimos de luz ligaban la frente de Alejandro al cerebro de él, y pude comprender que el instructor le suministraba vigorosos influjos magnéticos, amparándolo en aquella difícil situación. Entonces, fijémonos hasta dónde la bondad de Alejandro, sabiendo la necesidad de consuelo que tenía Esther, la necesidad de estabilidad porque habían 2 hijos y unos ancianos que dependían de ella también, llegó a intuir la conversación a Raúl para con su esposa y le intuyó las palabras, le intuyó el sentimiento, le dio la fortaleza espiritual para hablar con ella, con tal de que esta criatura regresara a la vida material llena de optimismo, llena de fe, llena de esperanza, llena de amor, llena de agradecimiento, con, digamos, como una inyección reparadora para poder continuar su vida material. Entonces, la bondad del mundo, de los espíritus superiores, es inmensa y nosotros nunca nos alcanzamos a imaginar con un pedido, con una pequeña oración, todo este trabajo de intercesión que se llevó a cabo, todo este trabajo de amor, de entrega y toda esta dedicación y de delicadeza, teniendo en cuenta los más pequeños detalles. Entonces, es una invitación también para todos nosotros como trabajadores de la doctrina, cuando llegan casos difíciles a nuestra casa espírita, cómo nosotros escuchar, saber hablar, saber entender, saber suministrar las acciones de auxilio es importantísimo para que la persona se sienta reconfortada, entendida, escuchada en su fuero más íntimo. Entonces, vamos a continuar. Escuchando sus consoladoras expresiones, la viuda apareció reanimarse y llorando exclamó: oh Raúl, yo sé que ahora estamos separados por los abismos de la sepultura. Sé que debo esperar la decisión suprema para poder unirme a ti para siempre. Óyeme, auxíliame en la tierra, en la viudez inesperada y dolorosa. Levántate y ven a nuestra casa para que des esperanza a mi espíritu abatido. Defiéndenos siempre contra los malos. No me dejes sola con nuestros hijitos, que tanto necesitan de ti. Pide a Dios esa gracia y ven a ayudarnos hasta el fin. Ella, como no sabe la situación interior de él, pues ella está pidiendo socorro porque siempre fue bueno. Entonces, está pidiéndole ayuda. Aunque continuaba abatido en el lecho, el interpelado le acarició cariñosamente los cabellos y respondió: ten valor y fe. Acuérdate, Esther, de que existen sufrimientos mayores que los nuestros y confórmate. Me voy a fortalecer y trabajaré aún por nosotros. Así como esperas mi asistencia, esperaré tu confianza.
El Señor no nos confía problemas de los cuales no seamos merecedores, perdón. Vuelve para nuestra casa y alégrate. No tengas miedo de la necesidad. Nunca nos faltará la bendición del pan. Procura la alegría del trabajo honesto y siembra el bien a través de todas las oportunidades que el mundo te ofrezca. La práctica del bien da salud al cuerpo y alegría al espíritu. Y Dios, que es bueno y justo, bendecirá a nuestros hijitos para que ellos sean felices a tu lado. No te demores más, vuelve confiada. Conserva la certeza de que yo estoy vivo y de que la muerte del cuerpo solo es una necesaria transformación. Comprendiendo que la oportunidad del reencuentro estaba por agotarse, la ansiosa esposa mostró extrema curiosidad y aflicción. Mirando al compañero a través de las lágrimas, le preguntó: Raúl, antes de que me vaya, dime francamente, ¿qué sucedió? ¿Quién te quitó la vida? Vamos a parar acá un momentico para analizar la conversación de él hacia ella. Entonces vemos cómo Alejandro sigue intuyéndola para que ella sigue intuyendo a Raúl para que ella, al despertar, tenga el optimismo que necesita para seguir adelante con su familia, con sus hijos. Le da la certeza de que hay otras personas también que sufren. Sin embargo, hay que tener la fortaleza para seguir adelante con todas las situaciones que se nos puedan presentar. Entonces, ahí él sigue auxiliando. Sin embargo, ella sigue muy curiosa y pregunta antes de irse: ¿qué fue lo que realmente le quitó la vida a él? Él dice: noté que el interpelado mostró en su mirada terrible angustia ante aquella inesperada interrogación. Quiso tal vez confesar la verdad, hacer luz en torno a sus expresiones concluidas, pero el socorro angélico de Alejandro no se hizo esperar. Un haz de intensa luminosidad salió de la mano del orientador, que a esa altura de la conversación la mantenía sobre la frente del suicida en forma protectora. Se transforma su expresión fisionómica, restableciéndole su serenidad y valor. Nuevamente la calma. En calma, Raúl dijo a la compañera: Esther, los procesos de justicia divina no se encuentran a disposición de nuestra apreciación. Conserva contigo la certeza de que estamos siendo instruidos todos los días en todos los acontecimientos. Aprende a buscar por encima de todo la voluntad de Dios. La pobre viuda deseaba prolongar la conversación. Se adivinaba atrás de sus afligidos ojos el intenso propósito de continuar bebiendo los sublimes consuelos del momento, pero Alejandro la tomó del brazo y le recomendó la necesidad de despedirse. La esposa llorosa no rehuyó. Concentrando toda su capacidad afectiva en las palabras, dijo adiós al suicida y le besó las manos con infinito cariño. Algo distante ya en la organización hospitalaria de emergencia, el instructor la confió a los cuidados de Romualda y regresó a mi compañía. No conseguimos ocultar mi enorme admiración ante semejante servicio de asistencia. Alejandro percibió mi estado de alma y me dijo conmovedoramente: según uno observa, el trabajo de socorro exige mucho esfuerzo y devoción fraternal. Entonces, esto es algo que debe estar anotado en nuestra vida. Siempre necesita esfuerzo y devoción fraternal para ayudar a los demás, sea que estemos en el plano material, como nosotros ahora, o en el plano espiritual. No podemos olvidar que Raúl y Esther son dos enfermos espirituales que que en esta condición requieren mucha comprensión de nuestra parte. Entonces necesitan la comprensión, necesitan el auxilio, no el señalamiento, no la angustia. Fíjese que aunque sabemos, y Alejandro sabe, que el suicidarse es una transgresión muy grave a las leyes de Dios, sin embargo, en ningún momento lo ha señalado, lo ha culpado, lo ha hecho sentir mal, ni siquiera le ha dicho: pero ¿por qué hiciste eso? Nada, simplemente todo el tiempo ha sido
de comprensión, han sido palabras de amor, han sido palabras de acompañamiento, palabras de que tú puedes continuar, todos nos equivocamos, pero todos podemos volver a resarcir. Y ese debe ser nuestro pensamiento siempre hacia el error del otro. Y nosotros nos cuesta mucho trabajo porque tenemos la mente muy mal educada y siempre estamos prestos a juzgar lo que el otro hace o los otros hacen o dejan de hacer. Sin embargo, nuestro deber es más de comprensión, de acompañamiento, de ir de la mano en un proceso de ayuda. Por eso le está diciendo que requiere de esfuerzo y de devoción. Un esfuerzo no solo físico, un esfuerzo emocional. Muchas veces una persona llega a desahogar sus tristezas con nosotros y tenemos que hacer esfuerzo para no llorar, porque la persona necesita es de alguien que le dé fortaleza, no que se hunda con él en el dolor y en el sufrimiento. Entonces, a eso se refiere Alejandro, a esa fortaleza interior que debemos tener para ayudar al otro. Entonces, es muy, muy bonita estas enseñanzas, me han parecido geniales, estudiándolas así sin afán, buscando en el interior de cada palabra, de cada párrafo, las enseñanzas profundas que nos trae André Luis en estas obras maravillosas que él aprendió de todos sus aprendizajes con sus instructores espirituales. Felizmente, la viuda regresa llena de nuevo ánimo y nuestro amigo, sintiendo la extensión de los cuidados de que está siendo objeto y notando por sí mismo cuánto puede auxiliar a la compañera encarnada, se dará prisa en crear nuevas expresiones de estímulo y de energía en su propio corazón. Impresionado en vista de la dilaceración que había en su organismo periespiritual, indagué, y la región herida, ¿hasta cuándo Raúl experimentará semejante padecimiento? Tal vez muchos años, respondió el instructor en tono grave. Pero eso no le impedirá trabajar intensamente en el campo de la conciencia, esforzándose en obtener la reaproximación mediante la bendita oportunidad regeneradora. Acuérdese que en la última parte del libro del libro de los espíritus, donde hablamos del suicidio, en la pregunta 956, tal vez 57, donde están las aclaraciones de Kardec, ahí él aclara muy bien que muchas veces el dolor causado o la sensación que nos deja el método de suicidio al que haya recurrido la persona o el espíritu dura el mismo tiempo que debía durar su vida material. Es decir, supongamos que Raúl tuviese 40 años. Si iba a vivir 80 años, va a sufrir esta situación de dolor en el pecho, esta herida sangrando, esta situación durante 40 años de vida material que él tenía. Sin embargo, nos dice aquí André Luis, Alejandro, que eso no le impide trabajar en su reforma moral, es decir, en trabajar su transformación moral, la transformación de sus sentimientos que lo llevaron a cometer un homicidio y posteriormente su suicidio. Entonces, él tendrá, es como cuando tenemos nosotros una llaga, una persona que tiene una llaga que nunca sana y que siempre tiene que estar cambiando las vendas, que siempre tiene que estar cambiando, colocándose sus medicamentos, o cuando tenemos una enfermedad incurable, que siempre tenemos que estar cuidando de ella, yendo a nuestros exámenes, tomándonos nuestro medicamento, tener cuidado, porque si no nos agravamos la situación. Lo mismo pasamos como enfermos a la dimensión espiritual y en el caso de los suicidas, pues vamos a lidiar o va a lidiar el suicida con esa situación hasta que se haya terminado el tiempo que debió haber vivido en la tierra y recomenzar un nuevo proceso reencarnatorio. Otros reencarnarán antes. Por eso decía el libro de los espíritus que veíamos la semana pasada, la pregunta, que no para todos es la misma situación, sino es relativa. Sin embargo, cada uno debe asumir la responsabilidad de sus actos, la responsabilidad de sus hechos, la responsabilidad de su siembra. Y a eso es lo que se está refiriendo André Luis. Sin embargo, entre más rápido uno reconoce que se equivocó, entre más rápido uno cae en cuenta de su error, pues más rápido comienza su proceso de rehabilitación
que es lo que está pasando acá con Andrés Luis. Otros problemas afloraban en mi mente, dice Andrés Luis, pero el instructor necesitaba ausentarse en demanda de difíciles menesteres en los que yo no podía acompañar. Entonces, aquí vamos a dejar, yo pensé que hoy íbamos a terminar el libro, pero ya son las 11:03 y nos falta una parte importante donde culmina el proceso de intercesión. Entonces yo quiero, vamos a dejar acá para la próxima clase, terminamos entonces ya con la última parte de la intercesión de Alejandro y André Luis con el caso de Esther. Yo quiero, antes de que terminemos, escuchar a mis compañeros acá del Zoom, qué opinan de la historia, qué ustedes quisieran aportar a lo que hemos hablado, aparte de lo que yo he hablado, porque lo hice así menos conversado a ver si terminábamos hoy, sin embargo no, pero es que está muy interesante y hay muchas enseñanzas. ¿Quién me quiere ayudar a retroalimentar? Sheila, ¿tú quieres compartir algo? ¿No? Martica, es un detalle así muy importante porque la omisión tiene que tener mucho de una verdad para como protección o como cuidado. Hay que tener mucha conciencia, ser muy evolucionado para hacer esto, como está diciendo el libro, porque es muy común, principalmente nosotros como mamás, papás, a veces querer proteger nuestros hijos así, no siendo verdadero, o proteger la gente, los papás de nosotros también, que son mayores. Entonces, para hacer esto, me parece muy difícil, así, tener tanta conciencia de decir, no voy a decir esto porque voy a causar daños, ¿sí? Porque a veces me parece que la verdad, claro, estoy hablando del punto de encarnada, ¿sí? Del día a día de nuestra vida, ¿sí? A veces la verdad, por más que duela, que tenga un dolor, para mí me parece mejor, porque con el tiempo se pasa o se comprende lo que pasó. Sí, claro que esta historia es de desencarnados que están en otro nivel, ¿sí? Entonces, así, a mí me parece muy duro pensar así. Sí, lo que pasa es que por eso André Luis nos decía algo bien importante, Alejandro, que cada revelación, cada verdad tiene su momento y su lugar, ¿sí? Entonces nosotros mismos tenemos que tener ese tacto de cuando es bueno una verdad, así ella cause sufrimiento, ¿cierto? Hay verdades que causan sufrimiento, pero que las necesitamos asumir, las necesitamos entender y necesitamos aprender a decirlas en el momento adecuado. Pero hay otras que es preferible callar y esperar el momento adecuado para dar esa revelación, o para dar esa enseñanza, o para dar esa instrucción, o para decir una verdad con respecto a algo. No es lo mismo decirle una verdad con respecto a un comportamiento de un padre a un niño de 5 o 6 años, a un niño de 10 años, a un niño de 15 años o a un joven de 20 años. Entonces, nosotros mismos sabemos en qué momento, y nuestra propia conciencia nos va diciendo en qué momento debemos dar a conocer una verdad, cuando esa verdad es beneficiosa o cuando no es beneficiosa para el otro. A veces, muchas veces nosotros decimos verdad por el simple placer de hacer sentir mal a otro. Ay, pero es que yo no estoy diciendo mentiras, estoy diciendo verdad y esa persona es así. Pero la otra persona quedó herida, quedó angustiada, quedó triste y no sacamos ningún provecho bueno de esa verdad. Es una verdad, pero estamos dando una verdad más por hacer daño que por ayudar. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso son unas cosas, porque claro, ellos en nombre de la verdad le hubieran podido decir todo a Esther, pero Esther, ¿cómo hubiese despertado a la vida material? Más deprimida,
más angustiada, sin ánimo para seguir adelante, sin ánimo para sacar adelante a sus hijos, para buscar un trabajo, como vamos a ver ya en la continuidad del capítulo, porque el desenlace es bien interesante y el tema es que la intercesión es completa. O sea, esta oración que ella hizo y este pedido que ella fue a la dimensión espiritual a hacer, la respuesta del mundo espiritual, de los buenos espíritus, fue completa, totalmente completa. O sea, no solo hicieron una partecita ya, sino que fue un acompañamiento total. Sí, entonces es muy, muy interesante. Y el tema de la verdad es algo que a uno le cuesta a veces entender. Yo la primera vez que leí, yo decía, pero ¿cómo no le dicen la verdad? Porque ella tendría el derecho de decir la verdad. Pero cuando nosotros vemos cómo Alejandro maneja el tema de la verdad, ¿sí? Porque hay verdades que duelen y que no aportan. Entonces es preferible uno quedar un poco callado, no decir una mentira porque tampoco le dijeron mentiras, simplemente le dieron la fortaleza a Raúl para que le hiciera ver de la experiencia lo positivo que ella puede extraer de una viudez en la juventud, de lo positivo que ella puede hacer, de lo grande que ella puede, la empoderaron, ¿sí? Ella ahí hizo fue lo que hoy día llamamos un empoderamiento femenino para continuar su vida en la vida material, para continuar como mamá, como protectora de sus tíos, como ahora la que va a sustentar su hogar. Entonces hicieron todo un proceso de empoderarla y el sufrimiento del otro fue tener que estar allá sabiendo que estaba sufriendo sus dolores morales, su dolor físico en su periespíritu, que es mucho más grande que un dolor físico acá, viviendo todo ese dolor, queriendo tal vez desahogar su corazón y contarle la verdad, pero eso hace parte de su sufrimiento por el error que cometió. Quedarse callado y aguantar y darle más bien ánimo a través de la ayuda incondicional de Alejandro, dándole todo su magnetismo, ayudándole a generar las ideas, a dar ese proceso de retroalimentación emocional para ella poder despertar bien. Entonces, dentro de 8 días que le damos la última partecita, ahora sí, vamos a ver cómo todo es completo, todo el proceso es completo. Entonces, este libro nos ha enseñado tanto desde que lo empezamos a leer, que podríamos también decir que este capítulo es un complemento al capítulo 4, donde hablábamos de la importancia de la oración, ¿se acuerdan? Entonces Sí. ya allá es un poco más técnica la parte de la oración y aquí ya vemos cómo la oración de una forma dinámica, ¿sí? De una forma dinámica, toda la acción de la oración es la mayor herramienta que nosotros podemos tener para poder solucionar nuestras dificultades y que nunca estamos solos. Lo que pasa es que, como dijo Alejandro, muchas veces nosotros pedimos esta noche o en el momento que tenemos el problema y queremos que en 2 horas, a las 3 horas o al otro día se solucione todo. Sin embargo, veamos cómo un pedido nuestro, una necesidad que tengamos, tiene todo un proceso en la espiritualidad para dar una respuesta y la oración se haga eficaz. Por eso pedimos hoy y la solución se puede dar en un mes, una semana, unos días, dependiendo también de las pruebas que nosotros tengamos que vivir y de lo que tengamos que aprender en ese proceso de evolución. Entonces es muy, muy interesante todo esto para Sí, nosotros. gracias, Marta. Con todo cariño. Bueno, aquí tenemos, nos dice Porfirio, pedir perdón y darlo a un ser desencarnado le ayuda y a la vez nos ayudará a nosotros. Sí, el perdón siempre es eficaz en cualquier situación en que estemos, encarnados, desencarnados o en la situación que estemos, el perdón es necesario. Josefa dice, gracias, señora Marta, por sus, bueno, gracias a ti, Josefa, por acompañarnos. Rosalvita, Alina, gracias Alina por tus palabras, por acompañarnos. Dice Alina, es hermoso saber que cuando estamos en el mundo espiritual seguiremos aprendiendo a ayudar tanto a los encarnados como a los desencarnados. Dios en su infinita bondad nos permite seguir sirviendo me perdí, para el bien y rescate de los hermanos que sufren, sí. Dice Josefa, la historia de Esther me hizo recordar cuando enviudé. Saliendo del duelo fue que llegué al espiritismo. Gracias a Dios
Si bien la muerte me golpeó, me cambió la vida. Otra vez me perdí. Me cambió la vida, dice ella. La doctrina espírita la volvió a cambiar para bien y para mejor. Qué bueno, José. Súper. Me encanta. Dice Gladys Martica, Alejandro era el que hablaba por Raúl para que no dijera la verdad a su esposa y ella no volviera a la tierra triste. Gladysita, Alejandro intuía, no era que él hablaba, sino que le intuía el pensamiento para que él tuviera como la fuerza necesaria, le daba la fortaleza espiritual para poder él expresar. Entonces le intuía las palabras, los sentimientos, le daba la fortaleza para no llorar, para que no se deshiciera en ese momento en la presencia de la esposa, le daba toda la fortaleza. Es como cuando nosotros, por ejemplo, estamos aconsejando a algún familiar, a algún amigo, y de pronto, que está triste, nos salen palabras que nosotros ni pensábamos, o le decimos algún consuelo y nosotros ve, pero yo ni estaba pensando en eso. Seguramente ahí está el guía espiritual intuyéndonos las palabras que la persona necesita para nosotros consolarla y ayudarla. Y eso es lo que estaba pasando. Alejandro estaba intuyendo el pensamiento de Raúl y dándole toda la fortaleza y el sostenimiento espiritual para poder dar una respuesta positiva a Esther. Glorita, ¿qué sabía ayudando en el mundo espiritual para los encarnados y desencarnados? El amor de Dios es grande. Sí, Glorita, es verdad. Bueno, con todos estos comentarios ya terminamos nuestra clase. Aprendimos mucho hoy de Andrés Luis. Le agradecemos a la espiritualidad, a todos ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros en esta clase. Los espero dentro de 8 días. Sheila, Luciana, Henry, Claudita, me alegra saludarte, saber que está ahí, a todos mis amigos del Facebook. Entonces nos vemos la próxima semana. Un besito grande y los quiero mucho. Muchos saludos a todas. Henry también. Chao, chao, saludos. Bueno, venga, a ver, yo salgo de aquí, ¿cómo es? Muestre a ver. Aquí. Oh, Dios, espere a ver. Ay, no. Acá ya. Listo.